días, mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios, que son enseñanzas que nuestro Padre Celestial dejó para edificación de nuestras vidas, las que debemos obedecer con responsabilidad y corazón humilde, aplicando con la sabiduría que Dios nos da. En Proverbios 24:14 dice: Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Si mantenemos la fe, Dios nos llenará de sabiduría, lo que el insensato no lo alcanzará porque Dios los aborrece. Dios quiere vidas puras, libres de pecado, que piensen hacer el bien, sirviendo a Cristo, porque Él es el ejemplo de humildad y obediencia. Así nos llegará la recompensa. En Colosenses 3, 23, 24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios nos ha dado trabajo para hacer desde el principio. Debemos considerarlo como un acto de alabanza y servicio a Dios, aun sea rutinario. Así no caeríamos en aburrimiento y lo cumpliríamos con gozo. Y los problemas laborales debemos tratarlo como el costo de un discipulado, y se trabajaría sin queja ni resentimientos, como cuando se le sirve al Señor. Ahí podremos esperar la recompensa. Bueno, mis queridos hermanos, sigamos orando para que nuestro Padre Celestial nos conceda la gracia de estar todos reunidos presencialmente en su templo, que nos permita disfrutar de nuestra hermandad cristiana, sin temores ni peligros, sino con el gozo en el Señor y fortalecer la unidad entre hermanos en Cristo. Oremos. Divino Padre, grande eres mi Señor, lleno de misericordia y amor. Tú nos perdonas nuestras fallas, nos enderezas nuestros caminos, nos das la salud y nos provees todos los días de los alimentos y de las cosas que necesitamos, porque tú conoces nuestras necesidades. Así como hoy queremos recibir tus enseñanzas para que nuestras vidas sean edificadas. Gracias por todo, te lo pido y te agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a
Buenos días, queridos hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. En la mañana de hoy nos corresponde la lectura de la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, de los versículos del 15 al 21. La palabra de Dios dice así: Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, para que aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí la palabra de Dios de esta mañana. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa es la divina gracia, es inmensurable cual amar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios,
Muy buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a orar por las ofrendas y vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, cosechará también escasamente, y el que siembra en bendiciones, cosechará también en bendiciones. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre, todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos orar, Señor, y agradecerte primeramente por tu provisión, Señor, por el cuidado que tienes a tus hijos, que somos nosotros, que nunca nos has hecho faltar nada de lo que necesitamos, Señor. Y hoy queremos orar por las ofrendas, Señor, de esta mañana, que seas tú recibiéndolas, Señor, con un corazón sincero, y que podamos hacerlo con alegría, Señor, con la motivación correcta en nuestros corazones, haciéndolo por gratitud hacia ti, bendito Dios. Que no sea como una carga, como una necesidad o por obligación, sino que lo hagamos como hayamos dispuesto en nuestro corazón y que sea sincero, Señor, por agradecimiento a la provisión que tú nos brindas siempre, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día domingo, este día del Señor. Es una bendición el poder dirigirme a ustedes y traer el mensaje de la palabra del Señor. En esta mañana estaremos continuando con el estudio bíblico en la epístola a los Colosenses. Y estaremos llevando a cabo el estudio bíblico en Colosenses capítulo 4, versículos del 3 al 4. Allí estamos mirando cómo debe ser la conversación del nuevo hombre. Y habíamos dicho que los colosenses habían recibido esta epístola y allí podemos encontrar que es una epístola que tiene contenido fuertemente doctrinal, pero también encontramos las maravillosas verdades para aplicarlas a nuestra vida. Y ahí miramos la necesidad de que no es únicamente importante conocer las grandes verdades de Dios, sino que es igualmente importante vivir esas verdades en nuestra vida diaria. No debemos separar el cristianismo doctrinal del cristianismo práctico. Tanto la creencia como el comportamiento del creyente van juntos. Y aquí debemos preguntarnos algo. ¿Cómo debe ser el hablar del nuevo hombre, del creyente? Y decíamos que la manera de hablar de una persona, la manera en que se dirige a sus semejantes, a los demás, esto refleja el tipo de persona que somos. La maldad, la inmoralidad, el engaño, la maledicencia, la mentira, la jactancia, las maquinaciones, los chismes. Esto es producto de una boca que no es regenerada. Pero la confesión de pecado, la conversación edificante, la alabanza al Señor, la bendición a los enemigos, la amabilidad, son tipos de comunicación o conversación de una boca que se caracteriza por ser regenerada o de una persona que es nueva criatura. Nunca debemos subestimar el valor de la comunicación hablada.
La lengua, decíamos, tiene poder para dirigir, para destruir y para deleitar, según Santiago 3. Y ese miembro pequeño que es parte del cuerpo puede hacer cosas grandes, tanto positivas como negativas. Por eso Pablo en esta epístola exhorta a los creyentes. Y en este capítulo 3 él exhorta y dice, bueno, si ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y también el creyente está llamado a matar el pecado en su vida, a desvestirse de las vestiduras viejas de la antigua vida. Eso es lo coherente. Eso es lo que debemos hacer dentro de nuestras conversaciones. Y la semana pasada lo que pudimos mirar es acerca de la oración. Y decíamos que la oración es el tipo de conversación más importante del creyente en Cristo. La oración es la conversación íntima entre padre e hijo. Y bueno, mirábamos la oración en Colosenses capítulo 4, versículo 2, y dice, ¿cómo debe ser la conversación del creyente? ¿O cómo debe ser la oración del creyente? La conversación con Dios, perseverante, perseverando en la oración, velando, es decir, vigilante y bañada de acciones de gracias o desbordante de acciones de gracias. Pero hoy lo que vamos a estudiar en esta mañana, ¿cómo debe ser la conversación del nuevo hombre en la proclamación del Evangelio? Y ahí vamos a irnos a Colosenses capítulo 4, versículos 3 al 4. Allí nos vamos a centrar en nuestro estudio bíblico. Y la palabra de Dios dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y aquí encontramos esta petición. Pablo está diciendo que deben los creyentes perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, pero también orando. Y dice, al mismo tiempo. Es decir, todo esto va acompañado de centrarse en los motivos del reino de los cielos, que involucra las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y Pablo dice, para que el Señor abra puertas. El apóstol no pedía oración para salir de la cárcel o para que las puertas de la cárcel se abrieran, sino la petición que él extiende y emite es para que las puertas del ministerio se abrieran. Para Pablo era más importante ser un predicador y mantenerse fiel en comunicar el evangelio del Señor Jesucristo que ser un hombre libre. Y ahí vale la pena notar que en todas las oraciones del apóstol Pablo en la prisión, su preocupación no estaba basada en su seguridad personal o en ayuda material, sino más bien en que el Señor vaya formando su carácter y él sea recibiendo la bendición espiritual. Y él dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Él no se encontraba solo en esta labor, porque dice, por nosotros. Esta labor del ministerio la llevaba acompañado con otros hombres. En su momento estaba con algunos en esta prisión que podía recibir visitas. Y se refiere a la lista de colaboradores que miramos ya en el versículo 7. Y ahí empieza a hablar acerca de quién les acompaña. Colosenses 4:7. A partir de ahí miramos los nombres de quienes le acompañan. Pero dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y aquí hay una conciencia en este versículo de quien hace posible desarrollar el ministerio.
Y la persona que lo hace posible es el Señor. La obra no es de hombres, la obra no es nuestra. Nosotros somos únicamente instrumentos en sus manos, esperando que el Señor abra la posibilidad de que hagamos su trabajo. Somos siervos al servicio del Señor. Somos esclavos de Cristo. Hemos sido comprados. Él pagó un precio. Y ahora le pertenecemos y ya no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Cuando habla Pablo acerca de una puerta se puede decir que es una posibilidad o una oportunidad para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 16, del versículo 8, allí Pablo expresa a los corintios acerca de su ministerio y qué es lo que iba a hacer. A una manera de reporte, él presenta lo que está haciendo, lo que se ha abierto y la oposición que existe. Y fíjese lo que dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Los creyentes aquí estamos llamados a orar para que se abran puertas, oportunidades para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Dios es quien abre esas puertas, Él es el que da esas posibilidades. Y en el ministerio de Pablo existen muchos ejemplos de cómo se abrieron puertas para la predicación del Evangelio para con los gentiles, porque ese fue su ministerio. Y al final del primer viaje misionero, estaban Pablo y Bernabé informando a la iglesia acerca de lo que había acontecido. Y ellos hablaban de cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos y Dios les había abierto puertas para que los gentiles escucharan y se pueda predicar la palabra del Señor. Hechos 14:27 nos habla de esto. Una puerta abierta es la oportunidad de comunicar el mensaje del Evangelio. Es una manera de distinguir dónde quiere el Señor guiarnos a hacer su obra. Asimismo, debemos ser sensibles en los lugares donde se cierran las puertas. Esto indica que ese no es el lugar donde debemos estar, o tal vez ya existen hermanos trabajando en la obra del Señor, han sido comisionados por el Señor. Y allí, en Hechos capítulo 16, por ejemplo, Pablo había experimentado varias cosas en su vida. Había visto puertas abrirse, pero también había visto puertas cerrarse. Guiado por el Espíritu Santo, él estaba llevando a cabo su obra. Y si miramos Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí miramos varias cosas en este pasaje de Hechos 16, 6 hasta el versículo 10 que dimos lectura. Se habían cerrado puertas y tenían la guía del Espíritu Santo. No pudieron hablar la palabra del Señor en Asia. Luego llegan a otra ciudad, dice a Misia, y ahí otra vez intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Luego ellos pasan a Misia y descienden a Troas y se le muestra a Pablo en visión a un varón macedonio que decía: pasen.
pasen a Macedonia. Pedía ayuda en su visión. Así es como fue sensible a la guía del Espíritu Santo y ellos partieron a Macedonia y tuvieron la confirmación de que Dios les llamaba a que anuncien el Evangelio. Puertas se cerraron y en Macedonia la puerta fue abierta. La guía de Dios, la guía del Espíritu Santo fue manifiesta en este pasaje. La oración, la guía del Espíritu Santo son importantes para reconocer si hay puertas abiertas por el Señor o si han sido cerradas por el Señor. La confirmación la dará el mismo Señor por medio de cómo se desarrollen los eventos. La oración, el Espíritu Santo y su palabra son las guías constantes que tenemos como creyentes para conocer la voluntad de Dios. Y si hay paz en algo que se cerró, bueno, esa es la voluntad del Señor. La paz de Dios es nuestro árbitro, según mirábamos en Colosenses 3:15. Y fácilmente entenderemos si algo se abrió o algo se cerró. Sin la oración, sin la guía del Espíritu Santo y sin la palabra de Dios, es imposible que podamos reconocer su voluntad. No podremos reconocer si las oportunidades de predicar el Evangelio se han cerrado o se han abierto, o si estamos dentro o fuera de la voluntad de Dios. La oración, la guía del Espíritu Santo, la Biblia, la palabra de Dios, son guías constantes del creyente para conocer la voluntad de Dios. Y al fin y al cabo, quien dirige nuestra vida es el Señor. Pero también las oportunidades serán dadas de acuerdo a nuestra fidelidad, de acuerdo a nuestra firmeza en el Señor y obediencia. Si no hay fidelidad, si no hay constancia y obediencia en el Señor, las oportunidades o las puertas no se nos serán abiertas. Cuando miramos el mensaje a la iglesia de Filadelfia, vemos este ejemplo. El Señor abrió puertas por la fidelidad de esta iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 3, en los versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. Este es el mensaje de la palabra del Señor. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas oportunidades que fueron dadas a la iglesia ahí en Filadelfia, en el mensaje en Apocalipsis 3, vemos que el Señor puso una puerta abierta y nadie podía cerrar. Aunque ellos eran de poca fuerza, o tal vez no eran muy grandes, o no tenían muchos predicadores o muchos evangelistas, ellos habían guardado la palabra del Señor y no habían negado el nombre del Señor, sino que se habían mostrado o mantenido con fidelidad constante, con firmeza y en obediencia al Señor. Las oportunidades o las puertas que el Señor abre contienen también un propósito. Y el propósito que nos habla no solamente para que el Señor abra las puertas, sino para que se predique el Evangelio. Y el versículo continúa diciendo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Cuando estudiamos nosotros Colosenses capítulo 1, los versículos 26 y 27, este término ya lo habíamos estudiado, lo habíamos desarrollado y tiene que ver con algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora se ha manifestado o se ha dado a conocer en el Nuevo Testamento.
el misterio. Este misterio de Cristo es el Evangelio. Este Evangelio del Señor Jesucristo de salvación. Este misterio que ahora se muestra en las buenas nuevas de salvación. Esta es la palabra verdadera del Evangelio que cuando fue expuesta dio frutos. Y Colosenses capítulo 1, versículos del 5 al 7, los colosenses fueron bendecidos por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4, Colosenses 1, 4 al 6, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo, el cual lleva frutos y estaba siendo predicado ya en todas partes que ellos conocían. Dice, está siendo predicado en todo el mundo, conocido en esa época. Y por eso Pablo pide a los colosenses que oren para tener una puerta abierta que les permita proclamar toda la verdad del Evangelio y solamente el Evangelio de Cristo. Ellos habían sido bendecidos por el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya habían llevado frutos y contaban con un buen testimonio los colosenses. Ahora debían interceder para que el Señor abra puertas y den a conocer el misterio del Señor Jesucristo. Ese es el propósito que debe estar involucrado en el hablar del creyente, en las oraciones del creyente. Y Pablo pide a los colosenses que oren, y que oren mucho. ¿Cómo es la manera de orar? Perseverando, velando en ella y dando gracias. Debían involucrarse en la oración. Y dice, por el cual también estoy preso. El apóstol estaba preso a causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso miramos ahí. Y en Jerusalén, por ejemplo, al final de su tercer viaje misionero, fue ahí Pablo acusado falsamente de haber traído a gentiles al área del templo que era prohibido pasar. Fue en ese momento rescatado por los romanos de la furiosa multitud que estaba contra él, y de esa manera fue enviado a Félix, que era gobernador de Judea, y después de permanecer él bajo custodia durante 2 años, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló al César, y eso podemos verlo en Hechos 25:11. Así es como se desarrolla el encarcelamiento del apóstol Pablo. Él estaba preso, por el cual también estoy preso. Es así que una vez que él apela a César, es llevado en un tormentoso viaje en donde naufragó. Y así es como el libro de los Hechos termina, el relato con el arresto domiciliario del apóstol Pablo en Hechos 28. Y nosotros miramos, vamos a leer Hechos 28, 30 al 31. Aquí es donde muestra cómo Pablo vivía y qué es lo que hacía mientras estaba prisionero. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca
del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí en el encarcelamiento de Pablo no fue el fin del ministerio. Nosotros podríamos decir, bueno, Pablo es encarcelado, entonces se acabó el ministerio, ya no va a predicar más. Pero no fue así. El Señor quiso dejarlo quieto. Parece que era incansable en sus viajes misioneros. Pero en esta oportunidad, el Señor permite que Él esté prisionero. Y como dice la palabra del Señor en Hechos, que predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él estaba ya recibiendo visitas. Él tenía gente alrededor, tenía muchas personas a quienes Él predicaba. Sus escritos son el beneficio que nosotros tenemos de parte del apóstol Pablo. Estas cartas que Él escribió son de beneficio para nuestras vidas. Él predicó a muchos, entre ellos, la turba misma que le llevó al encarcelamiento allá en Jerusalén, en Hechos 22. Él predicó a Félix, a Herodes Agripa, a los soldados romanos y a todos los miembros de la casa del César. Ese fue el ministerio que desarrolló el apóstol y fue en beneficio y en la proclamación del Evangelio para gloria de Dios. Y Pablo pide además a los colosenses que una vez abierta la puerta para la predicación del Evangelio, Colosenses capítulo 4, versículo 4, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Y la pregunta es aquí, ¿cómo comunicar el Evangelio? Y Pablo también quería que el Señor se manifieste cómo debía comunicar el Evangelio. Y notamos nuevamente, ahí Pablo estaba prisionero por causa de la predicación del Evangelio y vemos de esta condición que él no solamente era un prisionero físico, sino era un prisionero espiritual. De tal manera que se muestra en una dependencia constante en la guía del Señor. El experimentado, el gran apóstol Pablo, todavía está en dependencia del Señor para que Él le guíe cómo debe comunicar el mensaje del Evangelio. Él esperaría que el Señor se manifieste o manifestara la manera en que debía comunicar la verdad del Evangelio. ¿Cómo debo hablar? Tal vez él tenía mucha experiencia en comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo debo hablar? Es decir, ¿cómo es conveniente que yo comunique el mensaje del Evangelio? ¿Cómo es preciso comunicar? ¿Cómo es necesario que enseñemos o comuniquemos el Evangelio? ¿Cómo es necesario presentar? No a mi manera, sino a la manera del Señor. Hay otra traducción de la Escritura que dice este mismo versículo de Colosenses 4:4, y oren, que yo pueda hablar como debo hacerlo en tal forma que el mensaje sea con claridad. Cuando el mensaje de la palabra del Señor es predicado, hay muchos contextos sociales en los cuales los predicadores del Evangelio se desenvuelven. Y allí el Señor es quien debe mostrar cómo debe predicar. Hay necesidad o se debe hablar del Evangelio con urgencia. Esa era la carga que tenía el apóstol Pablo en sus escritos. ¿Cómo predicar el Evangelio? Y el Señor era quien le mostraba. Y él predicaba el Evangelio sin avergonzarse. Por eso en Romanos 1:16 él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, judío primeramente y también el griego. El mensaje del Evangelio debe ser sin avergonzarse. Es un mensaje urgente. ¿Por qué? Porque hay gente que se está condenando. Y nosotros somos responsables de comunicar este mensaje.
Y en 1 Corintios 9, 16 dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Este Evangelio debe ser comunicado urgentemente, sin avergonzarse, centrado en la persona del Señor Jesucristo. Pero también, por otro lado, debería ser presentado o testificado correctamente este Evangelio. Esta palabra de verdad, este misterio de Cristo. Y cuando miramos varios errores, vamos a encontrar que se cometen cuando se predica el Evangelio. Pero algo es cierto. En Hechos 20:21 dice que testificaban a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. El Evangelio exige primeramente arrepentimiento y luego la fe que deben poner en la persona del Señor Jesucristo. Nadie que se ha arrepentido o nadie que no se ha arrepentido ha llegado a Cristo. Es necesario arrepentirse. Y el primer pecado a vencer es el pecado de la incredulidad, del rehusar creer en Cristo. Y de ese pecado debe el hombre arrepentirse y reconocer que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Él murió por los pecadores de este mundo, para que por medio de quien pone su fe en Él, puedan tener el perdón de pecados y la vida eterna. Aquí ellos testificaban, y este testificar significa dar un testimonio completo o un testimonio cabal. Los que testifican son aquellos que tienen de primera mano este evangelio en sus vidas, es decir, ellos ya se han arrepentido, han confesado su pecado delante del Señor y Él es el Señor de sus vidas. El evangelio debe ser proclamado con claridad, con valentía, con sabiduría, pero también con gracia. Estos errores que nosotros podemos cometer en comunicar el mensaje del Evangelio son varios. Por ejemplo, el primero es comunicar un Evangelio en base a la experiencia. Y esto no es correcto porque esto no se centra en la Escritura, sino en el testimonio basado en experiencias y en sentimientos personales. Y las personas no llegan a entender el mensaje del Evangelio claramente, sin embargo, pueden dar una respuesta emocional y pensar que son salvas. Por eso no es correcto basar la salvación o predicar o evangelizar de acuerdo a las experiencias personales o a testimonios, porque la emoción juega ahí un punto principal. Y la gente puede decir, bueno, yo quiero también lo que Él obtuvo del Señor. Y ahora asisto a la iglesia y soy creyente. No funciona así. Ese sería el primer problema, basar el Evangelio en experiencias. Otro punto o tipo de evangelización que debe evitarse es el que se centra en el yo. ¿Por qué? Porque este tipo de evangelización presenta a Cristo como el fin a todos los problemas de la vida. Una vez que estoy en Cristo, o que asisto a la iglesia, o que me congrego entre creyentes, tengo una vida de comodidad terrenal, de bienestar y prosperidad. Y cuando no me congrego, entonces todo eso está en contra y no funciona así. Es un mensaje centrado en el hombre y no en Dios. Pero el Señor mismo ha dicho, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, la vida del creyente no se manifiesta en comodidad terrenal, sin problemas, no. Más bien, la promesa del Señor
en Juan capítulo 16, versículo 33, es que en este mundo tendremos aflicción. Eso es con seguridad. Y cuando se predica un evangelio en donde todo el sufrimiento, la enfermedad y hay comodidad y hay mucho dinero, no es un evangelio bíblico, sino es un evangelio basado en el hombre y no en Dios. También miramos otro tipo de evangelización que debe evitarse, es la evangelización de la conveniencia. Quienes lo practican usan tácticas de presión, presionan a la gente, manipulan a la gente, estimulan emocional o cualquier otra forma de forzar a realizar compromisos. Y la gente termina haciendo compromisos con los líderes y más no con el Señor. Y cuando viene la dificultad, ahí se manifiesta quiénes son ellos. Esto también resulta en falsas profesiones de fe, como miramos dentro de esta parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Cuando no hay un evangelio predicado correctamente, trae problemas. Y Mateo 13, 19 dice, cuando uno oye la palabra del reino y no le entiende bien el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón se lo lleva. Luego, en el versículo 20 dice, el que oye la palabra y al momento la recibe, y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, al venir la persecución, por causa de la palabra, tropieza. Y Mateo 13, 22 dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que sucede cuando el evangelio no es enviado o comunicado correctamente. No se afirma en el corazón de la persona. Es emocional, es sentimental o es centrado en el yo. Cuando es de esa manera, no permanece. Pero el deseo de Dios, el deseo del apóstol, es que los creyentes oraran para que él pudiera proclamar el evangelio, para que la iglesia pudiera proclamar el evangelio como era debido, como convenía, como era correcto, como se debe. Y la pregunta que viene al caso es, ¿estamos así reaccionando, orando por estas cosas? Esta también debe ser nuestra oración, porque cada persona que proclame el evangelio de Cristo lo haga correctamente y para que se abran puertas. Frecuentemente se ha relatado esta historia que cuenta que un visitante llegó al tabernáculo donde Spurgeon predicaba en Londres, en Inglaterra, y se cuenta que personalmente Spurgeon mostró el edificio y le preguntó, ¿le gustaría ver la fuente de energía de este ministerio? Le preguntó Spurgeon al visitante mientras lo llevaba a un auditorio más bajo. Aquí es donde recibimos poder, dijo Spurgeon, porque mientras yo predico, cientos de los miembros están en este cuarto orando. Estaban intercediendo para que la predicación sea eficaz, para que otros también lleguen a los pies de Cristo y se conviertan. Estaban intercediendo, estaban orando al Señor. Colosenses 4, versículo 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Cada uno de nosotros estamos llamados a orar para que se abran las posibilidades de comunicar el evangelio de salvación, orar para que se abran puertas.
oramos por eso. Bueno, si no lo estamos haciendo, empecemos hoy. Y debemos hacerlo en la individualidad de los creyentes, pero también en la colectividad de la iglesia. Estos motivos son puestos en nuestra iglesia con frecuencia. Creo que más frecuentemente debemos orar por estos motivos, porque hay hermanos también que están vinculados con ministerios cristianos y debemos orar por ellos, porque cuando las oportunidades se abran también hay oposición. Esto es seguro. Debemos interceder para que cuando estas puertas se han abierto, la oposición no sea más fuerte que lo que ellos están haciendo. Y ahí es donde nosotros respaldamos a los hermanos en oración. Y también debemos orar para que cuando el Señor se manifieste su voluntad, nosotros abundemos en acciones de gracias, glorificando su nombre y poniendo ánimo por medio de recibir buenas noticias para seguir orando y seguir intercediendo. No olvide que la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son guías para conocer la voluntad del Señor. Y el Señor abrirá puertas en base a la fidelidad, a su firmeza, a su obediencia. Esos son factores que influyen para que el Señor abra camino para la predicación del Evangelio. Caso contrario, el Señor no se manifestará. Téngalo por seguro. Necesita fidelidad al Señor, ser un creyente obediente. Y debemos también orar para que cuando haya las oportunidades, lo hagamos como conviene, en dependencia del Señor, no en nuestras fuerzas, no como nosotros queremos, sino como el Señor quiere, y para que el mensaje del Evangelio sea proclamado como Él así lo desea y lleve mucho fruto. Y debemos proclamar o predicar únicamente la verdad del Evangelio con claridad, con valentía, con sabiduría, pero también con gracia para los oyentes. Esto encontramos dentro de este pasaje. Y es una exhortación y es un llamado de atención para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque pocos misioneros, pocos obreros hay que salen a cumplir el mandato de predicar la palabra del Señor. Pero debemos continuar orando y debemos fortalecernos todos en la oración. Esta manera de comunicarnos con nuestro Padre Celestial, esta manera de comunicarnos con los creyentes, pero también la próxima semana miraremos la manera de comunicarnos con los incrédulos, la manera de andar sabiamente con los de afuera. Es importante. Y hermano, le animo a que incluya estos pedidos de oración en sus oraciones. Ore perseverando, velando y de gracias al Señor. Inclúyanos. A quienes predicamos la palabra del Señor frecuentemente, para que el Señor siga abriendo puertas y otros también conozcan la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Esa es la comisión que el Señor nos ha encargado a cada uno. Id y haced discípulos. Esa es nuestra encomienda y esa debe ser nuestra oración constante. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Bendiciones. Hermanos queridos, mantengámonos perseverantes en la palabra de Dios y en la oración genuina, que nos permitirá tener una buena relación con el Señor, que nos guiará con sus enseñanzas y nos mantendrá protegidos
de las tentaciones como del pecado. Activémonos en la palabra de Dios, estudiándola para entenderla y ponerla en práctica. Entonces, aprovechemos los estudios bíblicos de la semana. Lunes y martes, 7 de la noche, hay discipulados. Miércoles, 7 de la noche, reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El estudio de los jueves ya se terminó. Se comunicará cuando se programe un nuevo estudio. El sábado 4 de la tarde, estudio presencial en el templo de la escuelita de los niños y el estudio bíblico para los jóvenes. Y el domingo 10:30 seguimos con el estudio presencial y también transmitiremos el estudio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Bueno, hermanos, tenemos que despedirnos y dejemos nuestras mentes abiertas, corazones humildes, para que Dios obre en nosotros y nos bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.